Abre la puerta al conocimiento de los libros. Con ellos podrás emocionarte, sorprenderte, te harán reír y llorar, llevarte a mundos nuevos, te harán ser libre. Viajarás sin moverte del sillón. En cada libro te esperan aventuras inagotables, un mundo que seguirá tras esta puerta para que lo revivas siempre que quieras. El Rincón Literario, un programa patrocinado por la editorial C&M, que realiza correcciones ortotipográficas profesionales a editoriales y autores. El Rincón Literario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a la hora a la que nos estéis viendo o escuchando. Bienvenidos todos a este espacio de divulgación cultural llamado El Rincón Literario. Yo soy Iñaki Lobo Sánchez y estoy con el genial autor, un tocayo mío, Iñaki Marañón. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde esté la gente. Pues estoy muy bien. Me he levantado a una hora prudencial para dormir, pero que no fuera demasiado pronto. Y aquí estoy hablando contigo y espero que sea un rato divertido y apasionado. Lo va a ser porque además vamos a hablar del último libro que has escrito, la última novela, que he comenzado a leerla y me está gustando mucho. La verdad que es un libro, te comentaba fuera de micro, que me ha atrapado desde, bueno, sin necesidad de llegar a las 10 primeras páginas, y es una charla que vamos a tener que yo creo que vamos a disfrutar los dos. El libro, la novela, se llama El día que Dios habló. Ahí es nada. Con ese título tan directo y tan prominente, yo creo que ya llama la atención. Iñaki, tu novela parte de una idea que es fascinante, ¿vale? Dios habla directamente a toda la humanidad, pero el problema no es que no la escuchemos, sino que nadie se pone de acuerdo en lo que ha dicho. Entonces, a este respecto, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, la verdad es que es interesante, primero, por la perspectiva. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler, lógicamente, porque esto está en el primer capítulo de unos cuantos. Lo que sucede es que Dios, una especie, un ser superior, para mucha gente Dios, para otros no tiene por qué ser, puede ser varios, no se sabe. Da un mensaje muy concreto a todo el mundo, a todas las personas, en su propio idioma y al corazón. Entonces, claro, al principio no se sabe muy bien, porque además esto no es para los seres humanos. Nos acordamos de parte de las cosas que nos dicen, y de las cosas que nos dicen, de parte también las vamos modificando. Entonces eso puede traer un tema un tanto peliagudo, un poco complicado de detallar exactamente ese mensaje, que si es largo tampoco es muy corto. A mí me encanta por bueno, lo directo que eres tú, y sobre todo porque si resumimos brevemente el libro, la premisa es la que tú has dicho. O sea, el gran hecho, el gran suceso es que Dios o una figura superior habla a toda la humanidad, pero tenemos una protagonista, pero independientemente de ello, luego tenemos a medios, a redes sociales, a gobiernos, que nadie se acuerda realmente de lo que ha dicho en concreto esa figura celestial, pero todos intentan como reconstruirlo barriendo para casa también. Eso es muy propio del ser humano. Sí, obviamente, y hoy en día se nota muchísimo en lo que se está llamando el relato, el control del relato, el dominio del relato, es decir, cuál es la historia que prevalece. Y entonces, claro, lógicamente de algo que todo el mundo tiene una constancia parcial y difusa, pero a todo el mundo le interesa tener exactamente y concretamente lo que dice, pues cambia bastante. Entonces, ahí se nota la tensión política, social o de poder, y esto se ve. Al final la novela es un reflejo caricaturesco, convexo, cóncavo, depende de cómo quieras verlo, de la propia realidad. Muchas veces mucho, otras veces menos, y en esto sí que se nota que muchas veces pones la televisión, ves las redes sociales, ves internet, y lo que te están comentando te intentan convencer de su relato, de que sea eso lo cierto, lo que tienes que creer. Entonces, claro, eso se puede aplicar perfectamente si hubiese un ser superior que dice algo así. Y tengo que decirte una cosa que me parece curiosa, y es el motivo por el cual escribiste esta novela.
Y es que la anterior novela, La última plaga, la ideé y la escribí en el 2019. Iba sobre una pandemia mundial. Como pasó la pandemia del COVID en el 2020, dije, esto es una mierda. Porque pensé, si voy a escribir sobre algo que está en un futuro reciente o que puede pasar, que sea algo que merezca realmente la pena. O sea, una pandemia mundial no merece la pena. Pero dije, si aparece Dios, por lo menos solamente por lo que pueda pasar, además, sí. Bueno, ¿qué aparece? Que manifiesta su presencia. Porque todo el mundo decimos Dios, pero si vamos esta conversación en la India, sería diferente. Porque el hinduismo, que ahí son mayoría, tienen distintos dioses. Depende de qué rama, de decenas hasta miles. Es claro, si dices, ¿crees en Dios? Te diría, ¿en cuál de ellos? ¿En Vishnu, sí. En Ganesha, en Krishna, en cuál? Totalmente, totalmente. Y por eso creo que es una novela muy interesante. Desde aquí yo tengo que decir al lector, a tu futuro lector, que es una novela que tiene tu estilo, ese sarcasmo inconfundible, ese toque de humor, que también fuera de micro yo te comentaba, yo no sé si podría haber abordado un tema como el que estás abordando tú desde ese punto de vista, y me ha parecido una genialidad. Tenemos, que no lo hemos dicho también, a una protagonista que se llama Aurora, que desde que se conoce el mensaje, ella intenta reconstruirlo por diversos medios, redes sociales, testimonios. Entonces, bueno, digamos que la línea del libro, mezclando humor, crítica social y reflexión filosófica, explora precisamente eso, cómo una revelación divina puede tener un impacto en la humanidad, en la sociedad, y cómo se puede distorsionar, cómo acaba siendo interpretada de una manera, de otra, y sobre todo, cómo se utiliza por los seres humanos, que somos expertos en eso, en utilizar las cosas. Yo creo, Iñaki, que en el fondo, si Dios hablase, ¿vale? Desde aquí tengo que decir que soy una persona que no soy creyente, en ese sentido. A mí me educaron en la fe cristiana, pero realmente, bueno, a lo largo de mi madurez no me considero una persona creyente, me considero bastante agnóstico, y ya ha suscitado mi interés, lo cual ya tiene mérito, que yo quiera leer sobre esto siendo como soy agnóstico. Pero si Dios hablara claramente, ¿tú crees que seríamos nosotros capaces de escuchar sin deformar ese mensaje? ¿Crees que nosotros tenemos esa capacidad? Hostia, es una buena pregunta, Es el núcleo de tu libro. Yo he llegado a la conclusión de que realmente el libro pretende de alguna manera que nos lo preguntemos. Sí, realmente yo creo que no. Y digo que creo que no porque, y lo explica más tarde, en el libro también aparece la explicación científica de por qué somos capaces de creer en Dios. Eso está, o sea, hay libros y muchos estudios sobre el tema. Y por eso te digo que siempre le daríamos el toque subjetivo de lo humano. Antes se habla mucho de la inteligencia artificial y antes off the record me comentabas que se ve muchas veces escrito con inteligencia artificial, que hay palabras más neutras, adjetivos como más... O sea, se nota. Sí, se nota. Se nota. Entonces, el ser humano, al no ser una inteligencia artificial, si tenemos inteligencia de vez en cuando ya es bastante, según mi opinión, por lo que estamos viendo hoy en día, cómo evoluciona el mundo, pues sí que creo que es importante... No, o sea, realmente no sería manipulado. Aunque cogiesen las mismas palabras y supiesen exactamente el mismo mensaje, las mismas palabras, al final se tergiversaría para decirte qué significa cada palabra. Por eso creo que objetivamente, es que no somos objetivos por definición. Entonces me parece complicado, pero me parece una pregunta curiosa. Te lo pregunto concretamente porque voy a citar textualmente tu libro. Dice, soy quien tú sabes que soy. Soy tu mundo, tu alma y tu corazón. Que en mi nombre nadie hable en falso. Soy la única verdad. O sea, estoy leyendo textualmente, ¿vale? Sí. Y es que esto resume un poquito el conflicto central, porque es el propio Dios quien advierte contra hablar en su nombre. Y sin embargo, la humanidad lo hace constantemente. Claro. Me llamó muchísimo la atención. Dije, es brillante. Vale, Iñaki, claro, yo hace que no hablo contigo unos 4 o 5 años. Exactamente, creo ya, 4 años. Desde que publicaste La última plaga. Sí. Y claro, yo te quiero preguntar en qué momento, porque ya nos has explicado que dices, bueno, pues voy a hablar de algo más grande, no de una pandemia, pero ¿cómo nació realmente, cuál es el germen de
el día que Dios habló? ¿Cuál fue el momento exacto en el que tú dijiste, toca hablar de esto? Pues mira, yo creo que el día, porque no me acuerdo, el día sería el día que pensé, ¿qué pasará si...? Porque hace años hablando con un amigo me comentó, de una escritora creo que de China, de ciencia ficción, no sé exactamente cómo se llama, que siempre se plantea la hipótesis de ¿qué pasaría y si...? Claro, entonces dije, ¿y si pasa una pandemia mundial? Y en este caso, ¿y si se tuviera constancia de Dios? O sea, una constancia o algo más o menos que pueda ser constancia, que se demuestre, porque al final la humanidad lleva miles de años diciendo que Dios existe y por otra parte que Dios no existe. Y tienes la racionalidad que te dice que no puede existir, pero por otra parte te queda la creencia y la fe que necesitas para seguir pensando que existe. Entonces es complicado y la idea yo creo que me salió como hace 3 años y pico. Sí que tengo que decir que yo, al igual que tú, he crecido en un contexto cristiano normal, estándar Claro. de nuestra sociedad, de España en los últimos 50 años. Yo crecí en un pueblo muy pequeño, en el que igual siempre se iba a misa, y por tanto lo que es la iglesia, lo que es el catolicismo, lo tengo bastante entendido. Después fui creciendo, fui conociendo personas musulmanas, he ido investigando también sobre el Islam. Me parecen cosas divertidas también, interesantes e importantes, porque al final la religión impregna muchísimo de lo que hacemos. Joder, dentro de poco llega la Semana Santa. La Semana Santa es porque es la Semana Santa de los católicos. Y por muy ateo que uno sea, se quiere ir de vacaciones a la playa o irse al pueblo, quedarse en su casa haciendo pino puente. De alguna forma lo celebra. Entonces, por ejemplo, en la novela sí que pongo mucha explicación sobre muchos temas de la religión, porque yo me he dado cuenta después, hablando de esto y cuando lo estaba escribiendo el libro, que preguntaba a mi gente de cerca, y mucha gente no sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué vas a misa? Porque he ido toda la vida. ¿Qué piensas de lo que ha dicho el sermón? Ay, no me he fijado. Pues es lo más importante de la misa porque no te has fijado en la palabra del Señor, que es el sermón. Ese tipo de detalles. Entonces dije, lo voy a escribir, primero porque como vivo en medio del monte prácticamente, no apenas estoy con nadie y tampoco me gusta dar mucho la chapa, pero sí que me gusta que la gente que tenga interés se coge el libro y de una forma muy amena aprenda, bueno, desde mi perspectiva. De hecho, en el libro, y en la contraportada, pone al final pedagogía o demagogia. Solamente el lector tendrá la respuesta. Porque mucha gente dirá, ¿cuánta razón tiene? Y otra gente dirá, este tío es un cabrón. Evitando malas palabras, pero sí, eso es lo que pensarán. Luego también tenemos a una protagonista, como he dicho, tenemos a Aurora. Aurora Boreal. Aurora Boreal. Me parece muy inteligente porque, claro, cuando Dios se aparece, de alguna manera hay un simbolismo con el nombre de la protagonista. Y luego es divulgadora en redes, lo cual también manifiesta una intención por hacer esa crítica a la sociedad moderna, a la sociedad de ahora, que casi toda la información ahora nos llega a todo el mundo por las redes, por ese cacharro que tenemos en el bolsillo que nos está volviendo pues a cada cual más estúpido. Yo te quería preguntar por el desarrollo de este personaje. ¿Qué es lo que te motivó? Si hay alguna persona que en especial te haya influido para decidir que tú deberías de crear a este personaje tal cual, ¿qué me puedes decir a ese respecto? Vale, es una cosa muy curiosa. Básicamente me he inspirado yo mismo. Es decir, el personaje vive en medio del monte, vive con su madre, vive al lado del monte también, o sea, suben al monte en el que aparece Dios, bueno, aparece en todas partes. Es decir, sí que se parece, siendo un personaje que es sexo diferente al mío y una estética distinta, se parece mucho a mí. Por tanto, no me ha resultado nada complicado encontrar al personaje. Entre sueños, frustraciones y deseos, yo creo que he hecho la mitad del personaje. No es muy complicado. Eso te llamará la atención. Es muy habitual, pero a la gente que se lea la novela le llamará la atención por eso. Y después, el nombre, Aurora, en la novela aparecen unos cuantos nombres muy curiosos, todos sustentados en nombres reales y apellidos reales, porque Boreal es un apellido. Hay un personaje, por ejemplo, por hacer un poco de spoiler, hay un personaje que se llama Justo Triunfo de la Polla. Aparece en un momento puntual, pero que Justo es un nombre, yo conozco a alguien que se llama así. Triunfo también es un apellido y de la Polla también. Entonces yo cuando me pongo en fase de escritura, pero tanto españoles como en nombres extranjeros. Hay un personaje
que tiene nuestro nombre, ya que tú eres tocayo mío, Iñaki, bueno, yo me llamo Ignacio, hay un personaje que se llama nuestro nombre en lituano, y aparecerá también, porque son como las razones de Dios, y con eso ya te digo bastante. O sea que está bien documentado. Sí. Pero bien. Podemos decir que, o sea, que hay una intencionalidad en todo esto. Sí, además, esto lo quiero recalcar y es importante, al tratar temas sensibles, porque yo siempre intento tratar temas serios con mucho humor. Y la religión y el humor, la primera vez que lo puse en internet me puso una palabra que era incompatible. Y dice, empezamos bien para escribir una novela larga. No estoy de acuerdo para nada. No, pues también trato bastante el tema. Entonces son cuestiones que hay que puntualizar, no sé, hay que mirar con cuidado. Es muy importante también, sobre todo esto que estabas hablando del tema del humor, porque tú tienes un estilo humorístico muy, muy particular, ¿vale? Ya lo pudimos ver en tu anterior trabajo. Lo mantienes en este, con lo cual yo tiendo a pensar que es deliberado, que ese es tu estilo y que no te vendes en ese sentido. Lo haces de esa manera y punto, lo cual a mí me parece genial. Por favor, no lo cambies. Y ahora entro en la parte de la crítica, porque yo, por lo que he podido apreciar, sí que es verdad que luego el mensaje se tiende a tergiversar por parte de los gobiernos, por parte de, bueno, religiones, de ideologías varias. Y yo te pregunto directamente si esto es la parte de crítica, quizá a la historia, como seres humanos que somos, hacia los mandatarios que hemos tenido, hacia algo en especial. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? La verdad es que me estoy empezando a pensar, igual es porque estamos por el día dominical en el que estamos haciendo esto, la cabeza me va mucho más lenta y me cuesta más pensar las respuestas críticas. Hombre, durante toda la historia la religión ha sido, en distintas religiones, un factor importante para posicionarse. Y es cierto, y en la novela lo trato bastante, y lo digo explícitamente, que al final las palabras sagradas son como la plastilina, porque tú puedes hacer miles de figuras, miles de cosas diferentes, muy creativas, o no, y al final siguen siendo las mismas palabras. Es decir, cada uno utiliza las palabras religiosas normalmente para su interés. Puede ser un interés altruista y bondadoso, o como decir, Dios dice que todo para mí y todo me lo meto al bolsillo. Que de eso hay mucho que tratar. Entonces, es que es sencillo, si te pones a hacer una lectura y análisis sosegado sobre el comportamiento de la religión, cosa que han hecho cientos de personas y miles de escritores antes que yo durante los últimos siglos, te das cuenta que es muy fácil utilizar la religión, porque es muy emocional. Y en la novela lo pongo también, el ser humano funciona de dos maneras. Tiene el sistema 1 implícito y el sistema 2 o explícito. Son dos formas diferentes de pensar. Uno es como muy rápido, muy rápido, no es preciso, y ahí puede entrar la religión, es muy emocional. Y después está el sistema 2 o explícito, creo que ya necesitas mucho más racional, gasta más energía, entonces ahí no te vas a pensar en Dios. Porque, y la gente, y también daré una pincelada ahí, que la gente busque lo que es el trilema de Epicuro. Y el trilema de Epicuro, que yo dije, hostia, que yo pensaba hablando de Jesucristo, pero es que Epicuro es un tío de hace 2300 años. Antes de 300 años o 200 años antes que Jesucristo ya se planteaba el trilema de Epicuro, que es cómo justificar el mal la religión católica. Mucha gente se plantea muchas veces, joder, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Eso lo hemos oído todos. Pues ahí se da una explicación bastante interesante de por qué y las distintas argumentaciones y contraargumentaciones de la justificación del mal, en esta religión y en otras. Sí, de esta conversación te garantizo que vamos a tener que apuntarnos varias cosas más para hablar de ella. Para buscarlas y enriquecernos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Tú crees realmente, claro, porque tú has escrito este texto que habla de lo que habla, y tú crees que si Dios hablase como sucede en tu novela, de pronto todos lo oímos, y tú crees que ocurriría algo parecido? O sea, ¿la gente reaccionaría de esa manera? Sí, sí. Sí, esto lo he pensado bien, porque intento ser una persona bastante racional y siempre intento que las cosas tengan su lógica, porque las cosas pasan y cómo pasarían. Sí.
No tenemos duda ninguna. Eso hombre, ha quedado claro. Puedo tener dudas, pero por no hacer spoilers y demás historias, yo creo que sí. No puedo decir más adjetivos, lo siento. Te voy a proponer, mira, hay 3 cuestiones de las que yo me he apercibido ya en las primeras páginas. Y bueno, el lector que tenga en sus manos tu novela, pues también lo va a notar, que aquí hay 3 conceptos que yo llamo la fe, el poder y, bueno, iba a decir la verdad, pero sería más correcto decir la interpretación de la verdad, ¿vale? La fe, el poder y la interpretación de la verdad. Tú como autor, ¿cuáles de estas 3 funciones o de estos 3 ítems que yo te he mencionado, crees que la novela hace más hincapié? ¿En la fe, en el poder o en la interpretación de la verdad? Haces muy buenas preguntas, eso para empezar. Y segundo, creo que está a una parecido, digamos que a un tercio. Creo que realmente sí. Lo que te estoy preguntando como autor es ¿a ti dónde te duele más? Vale. Sí, a mí donde me duele más es en la interpretación de las palabras, porque cada uno las utiliza como le interesa. La fe es personal, es propia y muchas veces manipulable. Y por otra parte, el poder, sabemos que lo que quiere es mantenerse en el poder o conseguir más poder. Entonces, eso lo doy por supuesto. Pero lo que sí que incidiría más sería en la interpretación de las palabras. De hecho, eso es una parte cada vez más importante dentro del desarrollo de la novela. Muy importante, muy importante. Porque, a ver, las redes sociales a día de hoy juegan un papel importantísimo. Como ya he dicho antes, es lo que nos llega, lo que nosotros consumimos y además el algoritmo nos lo da porque lo consumimos, entonces nos da más, nos repite la información, pero es una manera de que el mensaje perdure. Sí, más azúcar, No más azúcar, más azúcar. Cuanto más azúcar, que más quiero. ¿A ti te preocupa que cada grupo, vamos a llamar grupo de personas, a ti te preocupa que, independientemente ya no solamente te lo pregunto a nivel de la novela, sino que te lo pregunto a nivel social, te preocupa que cada grupo construya su propia realidad en los días que vivimos? Esto es una cuestión muy importante. Sí que me preocupa. Y si no me preocupa más es porque intento ser una persona despreocupada. Me preocupa porque antes la sociedad evoluciona mucho, obviamente. Yo tengo 48 años para 49, aunque para como más joven ya tengo casi medio siglo. Entonces, sí que veo porque entonces cada vez la gente se encapsula más, es como nichos de opinión, ¿no? Y electoralmente también todo esto se focaliza, se tiene mucho más estudiado en los últimos años. La gente cada vez se habla menos porque tienes gente muy parecida a ti que te habla mucho de lo que tú quieres escuchar. Es lo que decíamos también de los algoritmos, lo que comentabas. En los pueblos, este es un pueblo muy pequeño donde vivo, y en otros pueblos un poco más grandes, hay más, por ejemplo, más conexión intergeneracional. Ahí, por ejemplo, se divide bastante en las partes. Después, porque cada vez en las ciudades o en los grandes núcleos, cada vez la sociedad, o sea, las personas están más estratificadas por edad. Cuesta más hablar un chaval de 15, 20 años que no tenga abuelos, apenas hablará con gente de mayor, con abuelos. Y si los tiene, aún depende cómo sea, igual tampoco. Entonces, ese tipo de cuestiones. Si llegamos al tema ideológico, todavía se subdivide mucho más. Porque es que hoy en día sabes que siempre hay gente como tú, si no es aquí, en Badajoz, y si no es en Calcuta, siempre hay alguien. Por tanto, eso te hace más una identidad mayor y a su vez confrontar con una postura que no sea como la tuya. Sí, a mí sí que me preocupa. Yo soy licenciado en Sociología de formación. De formación me refiero separado, no junto. Y creo que debíamos de luchar y combatir esa encapsulización social. Creo que es importante para que esto vaya a mejor o por lo menos a menos mal, por así decirlo. ¿Y a ti te preocupa que estés dando una visión pesimista del ser humano, Iñaki? Porque yo te recuerdo que no he terminado de leerla todavía y es una pregunta que yo ya me he planteado. O sea, tu visión del ser humano, al final, ¿cómo crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a calar en el lector? Yo intento ser positivo y optimista. De hecho, yo creo que al final del toro, cuando uno se lea toda
la novela y la pueda masticar un poco, dirá, pues tampoco es pesimista. No sé si dirá que soy optimista, que lo dudo. Entonces simplemente yo sí te digo, bajo mi punto de vista, yo creo que el humor con el que tú elaboras, eliges tus palabras, el contexto que metes, sí que es verdad que quita mucho hierro, porque se hace más ligera, se hace más ameno de leer. Pero, ¿tú crees que tiene el ser humano capacidad de cambiar? O sea, si Dios le habla, ¿tú crees que el ser humano, no el ser humano como individuo, sino el ser humano como raza, como sociedad, como especie predominante del planeta, ¿tú crees que tiene la capacidad de cambiar? Y realmente te estoy haciendo la misma pregunta. Te estoy preguntando si, vale, te lo si diré sería claro. positivo. Si según mi concepto te lo diré claro. No. Vale. Y con eso ya te voy diciendo también parte de la novela. Hombre, es que te lo pregunto porque, claro, tienes contenido que da para filosofar mucho, pero no para filosofar de aquí, de hablar por hablar. No. Tienes contenido que creo que engloba lo que es la filosofía como materia. Y es un piropo que te estoy echando, de verdad. ¿Tú qué crees que el lector, cuando termine de leer tu novela, qué crees que se va a preguntar a sí mismo? Pues muchísimo. No sé exactamente el qué. Te puedo decir que muchas cosas porque la novela, y se trata también, y lo comenta en algún sitio, más que las respuestas, el personaje formula preguntas. Entonces, cuando haces muchas preguntas, encuentras alguna respuesta, pero normalmente te generan más preguntas. Para empezar, si no se plantea nada y se queda pensando que se le ha pasado bien un buen rato, con eso me es suficiente, que es el primer nivel. Si ya empiezan a pensar en cosas que le han podido aportar y mejorar como persona o ser más feliz, pues me parece bien. Si ya van a un nivel bastante más superior y empieza a plantearse cuestiones que la novela se plantea, y yo lo que digo es que no quiero quitar la fe. Importante señalar eso también. Eso es importante. En la novela lo recalco, porque me di cuenta, conforme iba escribiendo, que decía, si parece que estoy queriendo aquí quitar la fe a la gente. Y en ningún momento es mi intención. Pero sí, ya estás personificando a Dios de una forma muy activa. Pues no quieres quitar la fe, porque estás evidenciando en el mundo que has construido, Dios tiene una presencia y además es activo en esa presencia. Entonces, sí. Yo sí que ves cómo da para filosofar en el buen sentido de la palabra. No, realmente, Iñaki, a mí me parece genial. Creo que además es un libro que puede aportar muy buena sensación, porque a mí me la está aportando y todavía no lo he terminado, así que creo, por lo que tú me cuentas, por el lenguaje que tú utilizas, porque ya te he leído con anterioridad, entonces sé que en ese sentido no me va a defraudar. Pero claro, este es diferente a tu anterior trabajo. Yo observo una diferencia notable en lo que yo llamo la épica. Creo que este es un constructo más grande. Se ve que hay un trabajo detrás. Eso me ha gustado. Y me ha gustado porque creo que esta novela puede generar debate. Y además a mí, si te das cuenta, las preguntas que te estoy haciendo además, vienen con ese halo. ¿Tú crees o te gustaría que generase debate? Yo me repito, yo los que empecé a escribir hace 3 años por ahí. Vivo en medio del monte, apenas estoy con gente, ¿vale? Trabajo tal. Partiendo de esto, y respondiendo a tu pregunta, piensa cuál es la película más premiada de los Goya de esta última generación, de este año, que son Los Domingos. Tú piensas de qué va y de qué se ha tratado y se ha mencionado mucho el último trabajo de Rosalía. La espiritualidad, la religión, vuelve a tener más fuerza. Se está hablando de ello. Es un tema, en cierta forma, de moda. Yo todo esto lo empecé a escribir la novela antes de toda esta historia, aunque la religión siempre ha existido. Entonces, debate, sí, porque el debate está implícito y por otra parte hay otras fuerzas políticas que en los últimos tiempos, tanto en España como a nivel occidental, están incidiendo más en el tema de la religión. Por no hablar en el día de hoy mismo, cuando ponga el telediario, qué estará pasando entre judíos, chiitas y cristianos. Que el otro día Donald Trump estaba rezando con unos 15 o 20 sacerdotes ahí en la Casa Blanca. Es decir, que es un tema que, por supuesto, yo no soy nadie en este océano, soy una pequeña gota, pero es un tema que está en la preocupación o la inquietud de mucha gente, tanto de forma más banal,
un tema de moda, pues vamos a saber de qué va, o un tema muy profundo que desde pequeño o desde cierta edad a la gente o sea, es la espiritualidad que hay después de la muerte, ¿no? Ese es uno de los puntales, también lo explico de la novela, por cierto. Eso está siempre vigente, ¿no? A lo que voy, que la religión es un tema vigente. Y el debate del libro, ojalá, intento que no se debata demasiado, porque en la novela ya se debate y se bate demasiado. Yo desde luego sí que te alabo el gusto, porque la verdad es que los temas que tú sueles abordar pues son inquietudes del ser humano. Entonces, en ese sentido, yo hoy me estoy desatando, te estoy haciendo un mogollón de elogios. La gente quiero que sepa que no es una cosa que esté pactada ni nada. Soy totalmente sincero, porque yo soy un tío muy duro cuando leo cosas. Para leer a mí me tienes que atrapar antes de las 10 primeras páginas, porque, como he dicho, si no, yo tiendo a abandonar. Y en tu caso, a mí ya me has atrapado, así que te quiero dar las gracias. Y claro, es un libro que has escrito hace, has dicho, 2 años. Empezaste a escribirlo hace 2 años. Sí, hace 3 años. Sí, he estado 2 años y pico escribiendo, y hace 1 año que lo terminé. Claro, este libro ya lo has terminado, ya está en papel, ya se puede leer, ya se puede adquirir. Entonces yo imagino que ya habrás empezado con alguna otra historia, y es que me ataca la mente el preguntarme qué estás haciendo ahora o en qué tienes pensado meterte. Porque claro, has abordado a Dios. Entonces, después de eso, ¿qué queda? Algo más pequeño. Eso ya también lo pensé. Algo más pequeño. Y lo más pequeño es siempre un tema serio con humor. Está además con mucho humor. Un tema serio con mucho humor, y trata la soledad no deseada de las personas mayores. Anda, ¿ves? Otro tema también de interés humano. Porque somos humanos. No, pero es que no defraudas. A mí hay muchos humanos que me defraudan, pero tú no ya, porque no parecen humanos. Pues, Iñaki, yo no te quería robar mucho más tiempo. Mi intención era estar hablando contigo, pues esto, una media horica de tu libro, que me está pareciendo genial, que me lo voy a comer con patatas, te lo aseguro. Y bueno, pues antes de terminar, Iñaki, yo no sé si a ti te parecería bien, ya que Dios habla a tu libro para toda la humanidad, si tú querrías hacer una pequeña reflexión así, aunque fuese ligera, para la gente que nos está viendo o que nos está escuchando y que se preguntan cosas, pues bueno, sobre ti, sobre tu novela. Si hay algún mensaje que tú quisieras trasladar a tus oyentes. Sí, que se lea la novela, porque si digo algo ahora y tratándose de la novela, el día que Dios habló, y también lo pongo en la novela, no será que yo piense que soy Dios yo, o es que está hablando otro Dios. Porque si me dices di algo concreto y el día que Dios habló, pues eso es lo que quiero, que la gente se lo pase bien, se lo tome con humor, reflexione con humor, porque si no toda la vida es más complicada. Temas serios, con humor y racionalidad. El humor te deja la cabeza más despejada y te permite pensar con más objetividad muchas veces. Ese es el mensaje tan serio y tan gracioso que quiero mostrar al mundo. Genial. Pues oye, Iñaki, yo de verdad, primero, mis felicitaciones por haber publicado esta novela. Yo creo que a la gente que la vaya a leer le va a hacer un favor. Primero porque es entretenido. Yo ya he estado leyendo las primeras páginas y a mí ya, como te he dicho, me ha atrapado. Sé que es entretenido, tiene sus puntitos de humor, o sea que de verdad que te deseo los mayores éxitos, que te los mereces, no es coña. Espero hablar contigo también pues prontito, porque también me interesa conocer cuál va a ser tu nuevo trabajo, pero tener la ocasión de poder hablar de ese nuevo trabajo pues contigo de nuevo. Muchísimas gracias, Iñaki. Igualmente, caballero. Y bueno, pues nada, con esto llegamos, como digo, al final de esta conversación con Iñaki Marañón, autor del libro El día que Dios habló. Ha sido para mí un placer descubrir no solo los entresijos de esta novela, también esa mirada profunda, esa ironía tan propia del autor, que creo que refleja la verdad, hace hincapié en la memoria. La recomiendo muchísimo, sobre todo por el tono tan liviano que se las gasta este autor genial. Y nada, y a vosotros oyentes os animamos por supuesto a abrir las páginas de esta novela y de todas las que escribe Iñaki Marañón, porque es un autor que sorprende, que te hace reflexionar. Creo que hace mucha falta hoy en día interpretar todas estas cuestiones desde mil maneras.
Así que nada, nos despedimos, pero el diálogo con las historias continúa en vuestras casas, en la imaginación y, por supuesto, en la próxima cita que tengamos aquí en este Rincón Literario. Nada más, gracias a todos por vuestro tiempo y adiós, hasta luego.